¿Alguna vez has sentido que tu vida se limita a sobrevivir en lugar de volar alto? ¿Qué pasaría si descubrieras que llevas años viviendo como un pollo, cuando en realidad naciste para ser un águila? Hoy te traigo la historia de Carlos, un hombre que había perdido la fe en su propio potencial, hasta que un encuentro extraordinario con un águila herida le mostró una verdad que cambiaría su vida para siempre. Esta no es solo una historia sobre un ave, es sobre despertar el gigante que duerme dentro de ti. Así que no te desconectes ni un segundo, porque lo que vas a escuchar podría transformar tu manera de verte a ti mismo. En las afueras de una ciudad industrial, donde las chimeneas de las fábricas dibujaban líneas grises contra el cielo, vivía Carlos Mendoza, un hombre de 42 años, cuyas manos callosas contaban la historia de más de 2 décadas trabajando el metal. Cada mañana, cuando el despertador sonaba a las 5:30, Carlos se levantaba con el peso invisible de la rutina sobre sus hombros. Sus pasos hacia la fábrica metalúrgica eran siempre los mismos, mecánicos, como si sus pies siguieran surcos profundos cavados por el tiempo. Carlos no era un hombre amargado, pero tampoco era feliz. Había algo en su mirada que hablaba de sueños sepultados bajo años de conformidad. En lo profundo de su corazón aún palpitaba el eco de aquellos días de juventud cuando soñaba con ser ingeniero, con crear en lugar de simplemente ensamblar piezas que otros habían diseñado. Pero la vida, como un maestro severo, le había enseñado a través de fracasos y decepciones que gente como él no estaba destinada a volar muy alto. Huérfano desde los 9 años, Carlos había sido criado por sus tíos, buenas personas que trabajaban en el mismo sector industrial, con amor, pero también con las limitaciones de su propia experiencia. Le repetían frases que se habían quedado grabadas en su alma, como cicatrices invisibles. Carlos, mijo, gente como nosotros no nace para grandes cosas. Lo importante es tener trabajo seguro y no meterse en problemas. No te hagas ilusiones muy grandes que después duele cuando no se cumplen. Estas palabras, dichas con buena intención, se habían convertido en cadenas invisibles que ataban su espíritu. Y Carlos, como muchos, había aprendido a encontrar seguridad en la pequeñez de sus ambiciones. Su hogar era modesto, pero lleno de amor. Elena, su esposa de 15 años de matrimonio, era una mujer de sonrisa cálida y corazón noble que trabajaba como empleada de limpieza en una escuela. Ella veía la tristeza silenciosa en los ojos de su marido, especialmente cuando llegaba a casa después de jornadas largas y se sentaba frente al televisor con la mirada perdida. Miguel, su hijo de 16 años, había heredado la inteligencia de su padre y los sueños que Carlos había enterrado hace mucho tiempo. El joven hablaba de estudiar ingeniería y cada vez que lo hacía, algo se removía dolorosamente en el corazón de Carlos. «Papá, ¿por qué nunca me cuentas de cuando eras joven? ¿Qué querías ser?», le preguntaba Miguel a veces durante las cenas. Carlos desviaba la mirada, masticaba lentamente y respondía con una sonrisa forzada. «Lo importante es lo que tenemos ahora, mijo. No hay que vivir en el pasado». Pero Elena conocía la verdad. Había encontrado, guardados en una caja vieja, cuadernos llenos de dibujos técnicos que Carlos había hecho en su juventud, bocetos de máquinas que nunca construyó, ideas que nunca desarrolló. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar del tema, Carlos cambiaba de conversación con la misma destreza con la que evitaba sus propios sueños. Los domingos, cuando el peso de la rutina se hacía más insoportable, Carlos tenía una costumbre que nadie en su casa comprendía completamente. Se despertaba temprano, mucho antes que Elena y Miguel, y caminaba hasta las montañas que rodeaban la ciudad. Allí, entre el silencio y la vastedad del paisaje, respiraba como si solo en esas alturas pudiera encontrar un poco de oxígeno para su alma sofocada. Era en esas caminadas solitarias donde Carlos se permitía, por breves momentos, recordar quién había sido antes de que la vida lo convenciera de que era solo un operario más. Miraba el cielo abierto, sentía el viento en su rostro y por instantes fugaces, algo dentro de él se removía como si despertara de un sueño profundo. Pero cuando bajaba de la montaña y regresaba a la ciudad,
esa sensación se desvanecía como humo entre sus dedos. Solo soy Carlos Mendoza, se decía a sí mismo mientras caminaba de vuelta a casa. Operario de la fábrica metalúrgica, ni más ni menos. Lo que Carlos no sabía era que estaba a punto de encontrarse con algo que cambiaría no solo su perspectiva, sino toda su vida. Porque en las montañas, donde buscaba refugio de su propia mediocridad, el destino había preparado una lección que vendría envuelta en plumas doradas y ojos fierros como el fuego. Un domingo de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire tenía ese frescor que anuncia la llegada del otoño, Carlos emprendió su caminata habitual. Pero esa mañana algo fue diferente. Mientras seguía un sendero menos transitado, escuchó un sonido que no encajaba con la sinfonía habitual de la naturaleza, un gemido débil, casi inaudible, que parecía venir de entre las rocas. Siguiendo el sonido, Carlos llegó hasta un pequeño claro donde, bajo un árbol de ramas retorcidas, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era un polluelo de águila, apenas cubierto de plumón grisáceo, con una de sus pequeñas alas visiblemente lastimada. El ave no podía tener más de unas semanas de vida y sus ojos, aunque brillantes, mostraban el dolor y la vulnerabilidad de quien ha sido arrancado demasiado pronto de la seguridad del nido. Carlos miró hacia arriba, buscando el nido del cual el polluelo había caído, pero estaba demasiado alto, en una pared rocosa, prácticamente inaccesible. No había manera de devolverlo a su lugar de origen. El pequeño águila lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza, como si supiera que su vida dependía de la decisión de este extraño que había aparecido en su momento más desesperado. Pequeño, murmuró Carlos con voz suave, extendiendo cuidadosamente sus manos callosas. ¿Qué haces aquí tan solito? La decisión de llevarse al polluelo no fue racional, fue instintiva. Algo en la vulnerabilidad de esa pequeña criatura conectó con una parte profunda de su ser que había estado dormida durante años. Con delicadeza infinita, Carlos envolvió al águila en su chaqueta y emprendió el camino de regreso a casa, sintiendo cómo el pequeño corazón del ave latía contra su pecho como un tambor diminuto, pero feroz. Cuando llegó a casa, Elena y Miguel se sorprendieron al verlo aparecer con aquel bulto en sus brazos. Al descubrir al polluelo herido, la expresión de Elena se ablandó inmediatamente. ¡Ay, Carlos, pobrecito! ¿Dónde lo encontraste? Cayó del nido, amor. No podía dejarlo allí para que muriera. Miguel, con la curiosidad propia de su edad, se acercó fascinado. «Papá, ¿es un halcón?» «No, mijo, es un águila dorada, creo». Esa misma tarde, Carlos llevó al polluelo herido al barrio donde vivía don Ricardo Vázquez, un veterinario jubilado de 78 años que se había ganado la reputación de ser el hombre al que acudían cuando los animales necesitaban no solo medicina, sino amor. Don Ricardo era una de esas personas que parecían haber nacido con un entendimiento profundo de la naturaleza, como si hablara el idioma secreto que conecta a todas las criaturas vivientes. «Ay, Carlos», dijo don Ricardo cuando vio al polluelo, ajustándose sus gafas y examinando con cuidado el ala herida. «Este no es un ave cualquiera. Es un águila dorada, una de las criaturas más magníficas que vuelan en nuestros cielos». Con manos expertas y una ternura que contrastaba con su apariencia ruda, don Ricardo comenzó a examinar al pequeño. «El ala no está rota, gracias a Dios, pero sí muy lastimada. Con cuidado y tiempo sanará». Pero Carlos, y aquí el viejo veterinario lo miró con una intensidad que lo incomodó. «¿Sabes lo que significa criar un águila?» Carlos negó con la cabeza, algo confundido por la pregunta. «Significa que tienes en tus manos a una criatura que nació para dominar los cielos, para volar más alto que cualquier otro ser. No es un canario que puedes tener en una jaula, ni un pollo que puedes mantener en el corral. Es un águila, Carlos, y las águilas necesitan alturas». En ese momento, Carlos
no comprendió completamente las palabras de don Ricardo. Solo quería ayudar al pequeño ser indefenso que había encontrado. Así que asintió, prometió seguir las instrucciones para cuidar del ave y se llevó al polluelo de vuelta a casa junto con medicinas, alimento especial y una lista detallada de cuidados. Durante las siguientes semanas, Carlos se volcó en el cuidado del águila con una dedicación que sorprendió a toda su familia. Cada mañana, antes de irse al trabajo, le daba de comer pequeños trozos de carne y le cambiaba el agua. Cada noche, al regresar, revisaba que estuviera cómoda en la caja que le había preparado en el patio trasero de su casa. Elena observaba con una sonrisa cómo su esposo, siempre tan cansado y resignado, había encontrado algo que despertaba en él una energía que no veía desde hacía años. Miguel también se había enamorado del águila, a la que habían decidido llamar Dorada, por el color de sus plumas, que se hacían más hermosas cada día. El joven pasaba horas observándola, fascinado por la intensidad de su mirada y la gracia con la que se movía, incluso dentro de los límites de su refugio temporal. Pero conforme Dorada crecía y su ala sanaba, algo extraño comenzó a suceder. En lugar de mostrar los signos naturales de un águila en desarrollo, el ave comenzó a comportarse de manera extrañamente domesticada. Caminaba por el patio como si fuera una gallina, picoteando el suelo en busca de las migajas que Carlos le proporcionaba. Cuando Miguel intentaba hacer que batiera las alas, Dorada apenas las extendía a medias, como si hubiera olvidado para qué servían. Don Ricardo venía a visitarlos cada semana para supervisar la recuperación del ave, y cada visita lo dejaba más preocupado. Carlos le decía una tarde mientras observaban a Dorada caminar sin propósito por el pequeño patio: «Mira lo que está pasando. Esta águila se está comportando como un pollo. Ha olvidado lo que es». Carlos, que había llegado a encariñarse profundamente con el ave, no veía el problema. «Pero está bien cuidada, don Ricardo. Está segura. Come todos los días. Tiene donde dormir. ¿Qué más puede necesitar?». El anciano veterinario lo miró con una expresión entre tristeza y frustración. «Carlos, mi muchacho, no lo entiendes. Águila que no vuela, muere por dentro. Puedes alimentar su cuerpo, puedes protegerla de los peligros, pero si no vuela, su espíritu se marchita como una flor sin sol». Pero Carlos, protector y temeroso, no quería escuchar. «No, don Ricardo, aquí está bien. ¿Qué tal si la suelto y se pierde? ¿Qué tal si no puede conseguir comida por su cuenta? Es mejor así, protegida y segura». Sin darse cuenta, Carlos estaba proyectando sus propios miedos sobre el águila. Al igual que él, había elegido la seguridad de un trabajo rutinario sobre la incertidumbre de perseguir sus sueños. Ahora quería mantener a Dorada en la comodidad de la mediocridad, lejos de los riesgos que implicaba volar alto. Don Ricardo, con la sabiduría de sus muchos años, comenzó a entender que la historia del águila era también la historia de Carlos, pero sabía que algunas lecciones no se pueden enseñar con palabras, deben ser vividas. ¿Estás disfrutando esta historia? Coméntala. Frase: «Nací para volar alto», y déjame saber si te identificas con Carlos. También quiero recordarte que el 94.7% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos. Te pido de corazón que te suscribas al canal para seguir trayéndote más historias que despiertan el alma. Recuerda que al final de este video encontrarás más relatos inspiradores en tu pantalla. Los meses pasaron y Dorada se había convertido en una presencia constante en la vida de la familia Mendoza, pero su comportamiento era cada vez más preocupante para don Ricardo. El ave, que ya tenía el tamaño y la apariencia de un águila adulta, seguía comportándose como una gallina domesticada. Se había acostumbrado tanto a que le dieran la comida que ni siquiera intentaba buscarla por sí misma. Sus magníficas alas, completamente recuperadas, permanecían plegadas la mayor parte del tiempo, como si hubieran olvidado su propósito. Una tarde de invierno, mientras Carlos llegaba cansado del trabajo, como siempre, encontró a don Ricardo esperándolo en su patio, observando a Dorada con una expresión de profunda tristeza. «Carlos», dijo el anciano sin voltear a mirarlo, «necesitamos
podemos hablar. ¿Pasa algo malo con Dorada, don Ricardo? El veterinario se volvió hacia él, y en sus ojos Carlos vio una determinación que no había visto antes. Sí, pasa algo muy malo. Esta águila se está muriendo, Carlos. Pero si está perfectamente bien, protestó Carlos, alarmado. Come, duerme, no tiene heridas, se está muriendo por dentro, interrumpió don Ricardo con voz firme. Lleva meses sin usar sus alas, meses sin recordar que es un águila. Si esto continúa, jamás podrá volver a volar, se quedará siendo un pollo grande para toda su vida. Carlos sintió una punzada de miedo ante esas palabras, pero aquí está segura, don Ricardo. Afuera hay peligros, otros animales que podrían atacarla, tormentas. ¿Y tú, Carlos?, preguntó súbitamente el anciano tomándolo por sorpresa. ¿También estás seguro en tu trabajo, en tu rutina, en tu vida pequeña? La pregunta cayó como un martillo sobre el corazón de Carlos. Se quedó en silencio, sin saber qué responder. Don Ricardo continuó, pero ahora su voz tenía una calidez paternal. Muchacho, yo he vivido 78 años y en todo ese tiempo he aprendido algo. Los seres vivos no estamos hechos para la seguridad absoluta. Estamos hechos para crecer, para explorar, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esa águila tiene alas que pueden llevarla a alturas que tú y yo ni siquiera podemos imaginar, pero aquí, en este patio, nunca lo sabrá. Carlos miró a Dorada, que en ese momento estaba picoteando distraídamente el suelo, y por primera vez vio lo que don Ricardo veía, un ser magnífico que había olvidado su propia magnificencia. ¿Qué propones que haga?, preguntó Carlos con voz quebrada. Que me acompañes mañana a la montaña. Es hora de que Dorada recuerde quién es realmente. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. Se quedó despierto mirando por la ventana hacia el patio, donde Dorada descansaba, y por primera vez se hizo preguntas que había evitado durante décadas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera perseguido sus sueños de ser ingeniero? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera conformado con la seguridad de su trabajo en la fábrica? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de volar alto? A la mañana siguiente, don Ricardo llegó temprano con su camioneta vieja pero resistente. Carlos había preparado a Dorada en una caja de transporte, y mientras la colocaban en la parte trasera del vehículo, el águila los miraba con sus ojos dorados, como si supiera que ese día sería diferente. Elena y Miguel se despidieron de ellos con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Cuídenla mucho», les gritó Elena mientras se alejaban. El viaje hasta las montañas más altas de la región tomó casi 2 horas. Durante todo el trayecto, don Ricardo y Carlos hablaron poco, pero el silencio estaba cargado de significado. Era como si ambos supieran que lo que estaba por suceder era mucho más que simplemente soltar un águila. Cuando llegaron al punto más alto al que podían acceder con la camioneta, aún tuvieron que caminar durante 30 minutos más por un sendero empinado. Don Ricardo, a pesar de su edad, caminaba con la determinación de un hombre con una misión. Carlos cargaba la caja donde Dorada viajaba, sintiendo cómo su propio corazón latía cada vez más fuerte a medida que ascendían. Finalmente llegaron a una planicie en la cima de la montaña, un lugar desde donde se podía ver todo el valle. La ciudad a lo lejos parecía un conjunto de juguetes, y el cielo se extendía infinito en todas las direcciones. El viento era fuerte allí arriba, y Carlos sintió como sus pulmones se llenaban de un aire más puro del que había respirado en años. «Aquí», dijo don Ricardo, deteniéndose cerca del borde del precipicio. «Este es el lugar». Carlos sintió vértigo, no solo por la altura, sino por lo que sabía que estaba a punto de pasar. «Don Ricardo, ¿está seguro de esto? Es muy alto. Si Dorada no recuerda cómo volar». El anciano lo interrumpió con una sonrisa serena. «Carlos, mira a tu alrededor. Mira este cielo inmenso. Mira este valle que se extiende hasta donde la vista alcanza. ¿Crees que todo esto fue creado para que los seres alados caminen por el suelo?» Con manos temblorosas, Carlos abrió la caja de transporte. Dorada
salió lentamente, como si estuviera explorando un territorio completamente nuevo. Sus garras se agarraron firmemente a la roca y por primera vez en meses levantó la cabeza hacia el cielo. «Tómala», le ordenó don Ricardo con voz firme. «No puedo», susurró Carlos. «Sí puedes y debes. Tómala en tus brazos y acércate al borde». Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Carlos obedeció. Sintió el peso del águila en sus brazos, sintió la fuerza de sus músculos, la firmeza de sus garras. Dorada no se resistía, parecía estar esperando algo. Más cerca del borde. «Carlos, don Ricardo, tengo miedo». «Lo sé, muchacho, pero a veces el miedo es solo la puerta de entrada a nuestra verdadera libertad». Cuando Carlos llegó al borde del precipicio, con Dorada en sus brazos, sucedió algo extraordinario. Una corriente de aire ascendente golpeó su rostro, y él sintió como las alas del águila se extendían instintivamente, como si reconocieran su elemento natural. «Ahora, Carlos», gritó don Ricardo por encima del viento, «deja que recuerde quién es». Y entonces, con un movimiento que parecía más instintivo que consciente, Carlos alzó sus brazos y liberó a Dorada. Por un momento aterrador, el águila pareció caer. Carlos gritó, extendiendo las manos como si pudiera alcanzarla. Pero entonces algo mágico sucedió. Las alas de Dorada se extendieron completamente, revelando una envergadura magnífica que quitaba el aliento. En lugar de caer, comenzó a planear, luego a elevarse, montando las corrientes de aire con una gracia natural que parecía imposible en un ave que había pasado meses caminando como una gallina. Carlos quedó paralizado, observando cómo Dorada se alzaba más y más alto, hasta convertirse en una silueta dorada contra el cielo azul. La vio girar en círculos amplios, explorando su reino aéreo, recordando la danza ancestral de su especie. Y fue en ese momento, viendo a Dorada volar libre y majestuosa sobre el valle infinito, que Carlos comprendió. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras una revelación lo golpeaba como un rayo. Él también había sido un águila viviendo como pollo. Durante décadas había aceptado caminar por el suelo, picoteando migajas, cuando tenía alas que podían llevarlo a las alturas. «¿Lo ves?», le gritó don Ricardo, con su propia voz quebrada por la emoción. «Nunca fue un pollo, siempre fue un águila». Solo necesitaba recordarlo. Carlos se volvió hacia el anciano veterinario, y en ese momento supo que don Ricardo había planeado todo esto no solo por Dorada, sino por él. Ella no era la única que había olvidado volar, ¿verdad?, preguntó Carlos con voz temblorosa. Don Ricardo sonrió con una sabiduría que hablaba de décadas de experiencia. «Carlos, mi muchacho, todos nacemos con alas. Algunos las usan, otros se convencen de que nacieron para caminar, pero las alas siempre están ahí, esperando el momento en que tengamos el valor de recordar quiénes somos realmente». Permanecieron en silencio durante casi una hora, observando cómo Dorada exploraba su nuevo mundo aéreo. El águila volaba en círculos cada vez más amplios, como si estuviera redescubriendo los límites de su propio poder. Cuando finalmente emprendieron el viaje de regreso, Carlos era un hombre diferente. Algo fundamental había cambiado en su interior, como si una puerta que había estado cerrada durante décadas finalmente se hubiera abierto. Esa noche, en casa, mientras le contaba a Elena y Miguel lo que había sucedido, Carlos tomó una decisión que sorprendió a toda la familia. «Mañana voy a ir a la universidad», anunció durante la cena. Elena dejó de masticar y lo miró con asombro. «¿Cómo dices, amor? Voy a preguntar sobre el programa de ingeniería para adultos. Ya no quiero seguir viviendo como si hubiera nacido solo para trabajar en la fábrica». Miguel sonrió con una expresión de orgullo que Carlos nunca había visto en el rostro de su hijo. «Papá, ¿en serio? En serio, mijo. Hoy vi volar a un águila que había olvidado que tenía alas y me di cuenta de que yo también tengo alas que nunca he usado». Los siguientes meses fueron los más desafiantes y emocionantes de la vida de Carlos. Después de su jornada laboral en la fábrica,
se dirigía directamente a la universidad donde había comenzado un programa nocturno de ingeniería industrial. Las primeras semanas fueron brutales. Había olvidado cómo estudiar, cómo concentrarse en libros y fórmulas después de tantos años. Hubo noches en las que llegaba a casa exhausto, con las manos aún sucias del trabajo y la mente saturada de ecuaciones y conceptos nuevos. Elena lo veía luchar con los libros en la mesa de la cocina y en lugar de quejarse por su ausencia, le preparaba café y se sentaba a su lado, a veces ayudándolo a repasar, a veces simplemente acompañándolo en silencio. Miguel se convirtió en su aliado inesperado, ayudándole con las matemáticas que había olvidado y celebrando cada pequeña victoria académica como si fuera un triunfo personal. Pero no todo fue fácil. Sus compañeros de trabajo en la fábrica no entendían su decisión. Algunos se burlaban abiertamente. A tu edad, Carlos, ¿no crees que es un poco tarde para andar soñando? Otros mostraban una preocupación condescendiente. Carlos, hermano, tú ya tienes trabajo seguro. ¿Para qué complicarte la vida? Hubo momentos en los que Carlos dudó. Noches en las que los exámenes parecían montañas imposibles de escalar. Días en los que la fatiga lo golpeaba como una ola gigante. En esos momentos recordaba a Dorada extendiendo sus alas por primera vez en meses. Recordaba la sensación de verla elevarse hacia su verdadero elemento. Un año después de aquel día en la montaña, Carlos recibió una llamada que cambiaría su vida. Era de una empresa de ingeniería que había revisado su portafolio académico y su experiencia práctica en metalurgia. Le ofrecían un puesto como supervisor de producción, con un salario que duplicaba lo que ganaba en la fábrica. Cuando recibió la noticia, lo primero que hizo fue llamar a don Ricardo. Don Ricardo le dijo con voz emocionada: conseguí el trabajo, la empresa de ingeniería me contrató. Del otro lado de la línea, escuchó la risa satisfecha del anciano veterinario. ¿Sabes qué significa esto, Carlos? Que don Ricardo, que el águila finalmente recordó que podía volar. El día que Carlos dejó la fábrica metalúrgica, sus compañeros organizaron una pequeña despedida, algunos de ellos los mismos que se habían burlado de su decisión de estudiar. Ahora lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Carlos, le dijo uno de ellos, ¿cómo supiste que podías hacerlo? Carlos sonrió, recordando las palabras de don Ricardo. No lo sabía, pero aprendí que a veces hay que lanzarse al viento para descubrir que siempre tuviste alas. En su nuevo trabajo, Carlos floreció de una manera que no había experimentado jamás. Por primera vez en décadas se levantaba cada mañana con emoción, sabiendo que el día le traería desafíos que lo harían crecer en lugar de tareas que simplemente debía completar. Sus ideas, cultivadas durante años de experiencia práctica, pero nunca expresadas, finalmente encontraron un espacio donde podían tomar forma. 6 meses después de comenzar su nueva vida profesional, Carlos recibió una sorpresa inesperada. Una tarde, mientras revisaba unos planos en su oficina, escuchó un sonido familiar que hizo que su corazón se detuviera. Salió al balcón del edificio y allí, volando en círculos majestuosos sobre la ciudad, estaba Dorada. El águila pareció reconocerlo, porque descendió lo suficiente para que Carlos pudiera ver el brillo dorado de sus plumas, ahora completamente desarrolladas y hermosas. Por un momento, sus miradas se cruzaron y Carlos sintió que entre ellos pasaba un mensaje silencioso de gratitud mutua. Dorada había venido a mostrarle que ambos habían encontrado su verdadero elemento. Esa noche, durante la cena familiar, Miguel hizo una pregunta que sorprendió a Carlos. «Papá, ¿crees que todos tenemos un águila dormida adentro?» Carlos dejó su tenedor y miró a su hijo con ternura. «¿Sabes qué, mijo? Creo que sí. Creo que todos nacemos con alas, pero la vida a veces nos convence de que somos pollos. Nos acostumbramos a caminar, a conformarnos con las migajas, a vivir en corrales, cuando deberíamos estar explorando el cielo». Elena sonrió y agregó:
fuego, y a veces necesitamos que alguien nos lleve a la montaña para recordarnos quiénes somos realmente. Exacto, confirmó Carlos. Pero lo más importante que aprendí es esto: el águila siempre estuvo ahí, en mí, en Dorada, en todos nosotros. Solo necesitábamos el valor de recordar que nacimos para volar alto. Miguel guardó silencio unos momentos, procesando las palabras de su padre. Luego dijo algo que hizo que Carlos se diera cuenta de que su transformación había impactado a toda la familia. Papá, quiero que sepas que verte cambiar, verte luchar por tus sueños a los 42 años me enseñó que nunca es tarde para ser quien realmente somos. Cuando veo lo feliz que estás ahora, entiendo que yo también puedo ser valiente con mis propios sueños. Carlos sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. Se levantó, abrazó a su hijo y le susurró al oído: Miguel, tú ya tienes las alas desplegadas. Solo asegúrate de no olvidar nunca que naciste para volar alto. 2 años después, Carlos había sido promovido a jefe de ingeniería de producción. Su historia se había vuelto leyenda en la empresa, no solo por su ascenso profesional, sino por la transformación personal que representaba. Muchos empleados venían a consultarle no solo sobre temas técnicos, sino sobre cómo encontrar el valor para cambiar sus propias vidas. Don Ricardo, ahora de 80 años, visitaba a la familia Mendoza regularmente y siempre concluía sus visitas con la misma reflexión: Carlos, muchacho, ¿sabes cuál fue el momento más importante de toda tu transformación? Carlos siempre respondía con curiosidad: ¿Cuál, don Ricardo? El momento en que te diste cuenta de que Dorada nunca fue el problema. El problema era que tanto tú como ella habían olvidado lo que realmente eran. Ese día en la montaña, cuando la viste volar por primera vez, no solo liberaste a un águila, te liberaste a ti mismo. Y tenía razón. Carlos había comprendido que durante décadas había vivido una mentira cómoda. Había aceptado una versión pequeña de sí mismo porque era más fácil que enfrentar la incertidumbre de descubrir su verdadero potencial. Pero cuando vio a Dorada extender sus alas y elevarse hacia las alturas, entendió una verdad fundamental: todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de volar alto, pero solo aquellos que tienen el valor de saltar al vacío descubren que siempre tuvieron alas. La historia de Carlos se convirtió en inspiración para muchos. En su nuevo trabajo, estableció un programa de mentoría para empleados que querían desarrollar sus habilidades técnicas. En su comunidad, comenzó a dar charlas sobre el desarrollo personal y la importancia de no conformarse con versiones limitadas de nosotros mismos. Pero quizás el impacto más hermoso de su transformación se vio en Miguel, el joven. Inspirado por el valor de su padre, no solo sobresalía en sus estudios, sino que había desarrollado una confianza natural en su capacidad para alcanzar cualquier meta que se propusiera. Ya no era solo un estudiante con buenas calificaciones, era un joven que sabía, sin lugar a dudas, que había nacido para hacer grandes cosas. Una tarde de domingo, exactamente 3 años después del día en que encontró a Dorada, Carlos regresó a la montaña donde había liberado al águila. Esta vez no iba solo. Elena y Miguel lo acompañaron. Era una peregrinación familiar al lugar donde todo había comenzado a cambiar. Mientras permanecían de pie en aquel mismo lugar donde Carlos había aprendido a volar, Elena tomó su mano y le dijo algo que quedó grabado en su corazón para siempre. Carlos, cuando te conocí hace tantos años, ya sabía que eras especial, pero durante mucho tiempo tú fuiste el único que no lo sabía. Me alegra tanto que finalmente hayas recordado quién eres. Miguel, mirando el valle que se extendía,
infinito bajo sus pies, hizo una declaración que resumía la lección más importante de toda la experiencia. Papá, creo que entiendo ahora por qué era tan importante liberar a Dorada. No era solo por ella, era para que todos nosotros recordáramos que el cielo, no el suelo, es nuestro verdadero hogar. Y mientras las palabras de Miguel resonaban en el viento de la montaña, Carlos supo que la lección había sido completamente aprendida, no solo por él, sino por toda su familia. Esa noche, mientras regresaban a casa, Carlos reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en esos 3 años de transformación. Se dio cuenta de que la historia no había sido realmente sobre un águila que olvidó volar, había sido sobre un hombre que recordó que nunca había sido un pollo, había sido sobre descubrir que todos llevamos dentro un águila dormida, esperando el momento en que tengamos el valor de acercarnos al borde del precipicio y saltar, confiando en que nuestras alas nos sostendrán. Había sido sobre entender que la comodidad y la seguridad, aunque tentadoras, pueden convertirse en cárceles que nos impiden descubrir nuestra verdadera magnificencia. Y sobre todo, había sido sobre aprender que nunca es demasiado tarde para recordar quiénes somos realmente. Al llegar a casa esa noche, Carlos se dirigió a su escritorio y escribió una carta que había estado posponiendo durante meses. Era una carta dirigida a todos aquellos que, como él, habían olvidado que tenían alas. Si estás leyendo esto, es porque algo dentro de ti sabe que no naciste para conformarte con migajas. Dentro de ti vive un águila que ha estado esperando pacientemente el momento de recordar cómo volar. No importa cuántos años hayas pasado caminando por el suelo, no importa cuántas veces te hayan dicho que gente como tú no está destinada para las alturas, no importa cuánto miedo sientas ante la idea de lanzarte al vacío de lo desconocido, tus alas están ahí, siempre han estado ahí. Solo necesitas el valor de recordar que el cielo, no el gallinero, es tu verdadero hogar. Carlos nunca publicó esa carta, pero la guardó en su escritorio como un recordatorio constante de la verdad que había descubierto aquel día en la montaña. Y cada vez que alguien le pedía consejo sobre cómo cambiar su vida, les contaba la historia del águila que había olvidado volar y del hombre que había recordado que tenía alas. La transformación de Carlos se convirtió en un testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para dejar de ser quien otros esperan que seas y convertirte en quien realmente naciste para ser. Y Dorada, el águila dorada que había sido el catalizador de todo este cambio, siguió volando libre sobre las montañas, recordándole a todos los que la veían que algunos seres están destinados para las alturas y que el único límite para volar alto es el que nosotros mismos nos imponemos. Esta historia nos enseña que todos llevamos dentro de nosotros un potencial extraordinario que a menudo permanece dormido por miedo, por comodidad o por las limitaciones que otros nos han enseñado a aceptar. Como Carlos y Dorada, muchas veces vivimos como pollos cuando nacimos para ser águilas. El águila no necesitó que le enseñaran a volar, solo necesitó recordar lo que ya sabía. De la misma manera, tú no necesitas que te den alas, ya las tienes, solo necesitas el valor de usarlas. No importa tu edad, tu circunstancia actual o cuánto tiempo hayas pasado conformándote con menos de lo que mereces. Tu momento de volar puede ser hoy, puede ser ahora, puede ser en el instante en que decidas que ya no quieres seguir picoteando migajas en el suelo cuando el cielo infinito te está esperando. La pregunta no es si tienes alas, la pregunta es ¿cuándo vas a decidir usarlas? Ahora quiero que reflexiones en qué áreas de tu vida has estado viviendo como un pollo cuando naciste para ser un águila. ¿Qué sueños has enterrado por miedo a no ser suficiente? ¿Qué montaña necesitas escalar para recordar tu verdadero potencial? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita
para recordar que también puede volar alto. Si esta historia removió algo dentro de ti, si te hizo cuestionar los límites que has aceptado en tu vida, no la dejes aquí. Compártela con esa persona que necesita recordar que tiene alas. Dale me gusta para que más personas puedan descubrir esta verdad y suscríbete al canal para más historias que despiertan el gigante que duerme dentro de ti. Y recuerda, no naciste para vivir en el gallinero, naciste para volar alto. El cielo te está esperando. Gracias por acompañarme en esta historia de transformación. Nos vemos en el próximo relato que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente eres capaz de lograr.